Sí, pues yo creo que también me sumo a lo que dice la compañera, porque realmente tenemos, yo lo siempre también creo que te lo he dicho y nosotros tenemos memoria a corto plazo, y olvidamos muy rápido lo que sucede. Y más en un país como Colombia, que es tan folclórico. Bueno, no sé si de pronto yo creo que en Perú compartimos muchas cosas, creería yo. Y eso también nos hace, pues yo más que haya un problema con el tema de la red, yo creo que es el tema del capitalismo que nos tiene así. El capitalismo, como yo le decía el otro día, la gente, te pongo un ejemplo acá, la gente acá madruga a 5 de la mañana, ir a trabajar hasta las 6 7 de la noche. Entonces, claro, lo que llega no es a buscar un contenido político, llegas a descargarse en fútbol, en risas, en cualquier tipo de cosas, no le queda tiempo. Entonces lo único que quiere hacer es consumir algo de humor, algo de que le de pronto emocionalmente lo llame. Entonces, por ejemplo, acá Petro, el presidente de Colombia, hacía unos consejos de ministro cada mes, dando un informe de qué se hacía, qué se estaba ejecutando el dinero, cuáles eran las problemáticas, cuáles eran las... Pero entonces demoraban 4 o 5 horas. Dime quién llega de trabajar a ver un consejo de ministros. O dime, por ejemplo, hoy en Colombia, que va a jugar Colombia ahorita contra Ghana. Dime quién está conectado. Bueno, habrán algunos colombianos, sí, no lo voy a negar. Sí, pues yo creo que también me sumo a lo que dice la compañera, porque realmente tenemos, yo lo siempre también creo que te lo he dicho y nosotros tenemos memoria a corto plazo, y olvidamos muy rápido lo que sucede. Y más en un país como Colombia, que es tan folclórico. Bueno, no sé si de pronto yo creo que en Perú compartimos muchas cosas, creería yo. Y eso también nos hace, pues yo más que haya un problema con el tema de la red, yo creo que es el tema del capitalismo que nos tiene así. El capitalismo, como yo le decía el otro día, la gente, te pongo un ejemplo acá, la gente acá madruga a 5 de la mañana, ir a trabajar hasta las 6 7 de la noche. Entonces, claro, lo que llega no es a buscar un contenido político, llegas a descargarse en fútbol, en risas, en cualquier tipo de cosas, no le queda tiempo. Entonces lo único que quiere hacer es consumir algo de humor, algo de que le de pronto emocionalmente lo llame. Entonces, por ejemplo, acá Petro, el presidente de Colombia, hacía unos consejos de ministro cada mes, dando un informe de qué se hacía, qué se estaba ejecutando el dinero, cuáles eran las problemáticas, cuáles eran las... Pero entonces demoraban 4 o 5 horas. Dime quién llega de trabajar a ver un consejo de ministros. O dime, por ejemplo, hoy en Colombia, que va a jugar Colombia ahorita contra Ghana. Dime quién está conectado. Bueno, habrán algunos colombianos, sí, no lo voy a negar. Pero yo me puse el otro día a mirar contenidos por aquí y un man bailando y un niñito peleando con unos jugueticos y tenía 2000 personas viéndolo. O sea, a mí me parecía hecho. Y entonces yo decía, no, yo voy a cerrar esto, porque definitivamente a veces uno hace este tipo de live, son 7 8 10, pero bueno, igual, esa es como, digamos, la vocación que uno tiene, ¿no? Y tratando de enseñarle a la gente, uno que otro, con que le quede algo, pues uno ya creo que es gratificante para cada uno. Y pues lo mío es más que todo noticias, ¿no? Más tendencia, más informativo. He querido crear contenido, estamos haciendo algo por ahí con algunos compañeros, hablando del tema político, no siendo sesgado, siempre autocrítico, pero sí, creo que es alrededor de todo el capitalismo que sucede este tipo de memoria a corto plazo, el folclore acá en Colombia, acá cada lunes es un festivo, acá cada 6 meses hay una feria, un mes hay una feria en cada ciudad, en diciembre la gente se le olvida totalmente que existe la política y en ese mes es donde decretan y donde proyectan, consumiendo con la familia. Entonces este tipo de condiciones sociales yo creo que es lo que nos tiene así. Tal cual, perdón, estaba Sí, muteada. Gente del público, síganos a Memecracia y a HIR. HIR hace lives latinoamericanos y habla también, tiene espacios para conversar a profundidad de temas de política, filosofía también, ¿no? HIR. Te vi con Andrés y sí, con... con Andrés a veces tenemos un espacio donde hablamos realmente de todo. Por ejemplo, ayer se está hablando de la IA, hemos estado hablando de películas, o sea, hay momentos tratamos como de hacer un correlacionamiento de historia con el tema de películas. A veces hablamos pues tontadas, por así decirlo, pero pues digamos que es necesario en estos espacios también que a veces hablamos netamente de política.
y pues ese tipo de cositas. Y sí, por ahí vamos. Les quiero hacer una pregunta a los dos. Este, si tuvieran que definir el estado actual de la política en Latinoamérica en una sola palabra o frase corta, ¿cuál sería y por qué? A ver, empezando por Memecracia. Bueno, en una sola palabra, creo que ahorita estamos en un estado permanente de miedo. Y de eso deviene toda esta lógica polarizada del anti, ¿no? La mayoría de los ciudadanos reacciona sobre algún tipo de miedo que puede pasar de la otra facción o el otro segmento de la representación social que está muy alimentada por los discursos más caudillistas y extremos, pero al final nadie termina de lograr, digamos, definirse en un proyecto propio con identidad, sino lo que moviliza a la gente al voto en este momento es la sensación del miedo, ¿no? Ya sea por las ideas conservadoras versus progresistas, el tema del crimen organizado que está avanzando, ¿no? La seguridad ciudadana y cómo algunos políticos lo representan en el migrante, ¿no? El migrante es el problema, entonces tenemos que sacarlos, ¿no? Y un poco también como empezó Trump y en general la derecha más recalcitrante en el mundo. Y lamentablemente en Latinoamérica ya hemos sido contagiados por esa forma de hacer política y no hemos podido superar la polarización, ¿no? Creo que algo así yo lo veo. ¿Tú qué opinas, H&R? Pues yo creo que en dos palabras, Plan Cóndor. Yo creo que Plan Cóndor es lo que viene sucediendo, es lo que vengo analizando por parte de Latinoamérica, que Estados Unidos metiendo la mano pues para tener sus pupilos ahí, como decimos en Colombia, y está sucediendo. Chile, Ecuador, Colombia, Perú. Entonces es un plan Cóndor, definitivamente querer borrar a la izquierda, como el candidato que nosotros tuvimos acá, Abelardo de la Espriella, que fue electo como presidente, dijo que había que destripar la izquierda, que la izquierda era un cáncer en Colombia y en el mundo, que éramos una plaga. Y Donald Trump apoyando este tipo de candidatos abiertamente, pues no es más que un plan Cóndor para mí, lo puedo definir. En la actualidad lo que estamos haciendo es un plan Cóndor, pues 2.0, eso es. ¿Qué tal? Mira, saludos primero. Bienvenido, Y yo creo bienvenido. que sí, yo creo que sería la colonización, que no, o sea, nosotros tuvimos un proceso de independización, pero si tú lees a Aníbal Quijano y lees a varios autores, te hablan todavía de una colonización cultural, digamos, ¿no? Que es mental, digamos, y que los norteamericanos han reforzado bajo una industria cultural que según Adorno Horkheimer habla de un proceso de aculturización o de alienación en palabras marxistas, si lo quieres ver, diferentes autores que hablan con respecto al tema de esta industria, que lo proyectan a través de una maquinaria perfecta que es la cinematografía, las revistas, las caricaturas, los símbolos, ¿no? O los logos, digamos que conocemos, ¿no? Disney World, Hollywood, toda esa industria cultural que parece pasar muy desapercibida, es la subjetividad de la razón, digamos, donde se transmite un dominio, un poder, ¿no? Que termina siendo finalmente un dominio político, social, de control social. O sea, ese control social, incluso si lo queremos trasladar en la mirada de Michel Foucault, podríamos pensar de que estamos siendo dominados, ¿cierto? En ese biopoder o biopolítica, ¿no? Entonces, yo creo que sería la palabra colonia, puesto que pienso que no estamos descolonizados, ¿no? Entonces, las independencias que se logran a partir de 1800, con la independencia del Perú, la Argentina, Chile, y todas estas corrientes, no fueron más que incluso San Martín, Bolívar, que fueron incluso criollos, ¿no? Y se habla y hay fuentes bibliográficas donde, por ejemplo, se señala que fueron financiadas por Inglaterra, ¿no? Bajo una forma de romper con, digamos, el monopolio del yugo español de las mercancías, ¿no? Ese mercantilismo que había directamente con España, y el capitalismo en su forma de reinventar necesitaba
que asumiera Inglaterra digamos, el nuevo dominio, y necesitaba liberar esas colonias para poder generar un proceso de globalización o mundialización, ¿no? Porque hay dos etapas de mundialización en la historia. Para 1912, que es la segunda etapa de mundialización, con los procesos de transportes, vías, teléfonos, comunicaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos sido dominados bajo también ¿cómo te puedo decir? El avance y el progreso, la evolución de la tecnología en manos de los países dominantes, ¿no? Y no se nos ha permitido más bien a nosotros salir de ese subdesarrollo o transformar nuestros propios proyectos tecnológicos, innovadores, educativos. La palabra sería colonia. ¿Qué similitudes podríamos encontrar entre nuestros países, ya que son los países con casi mayor población de indígenas, que han tenido una historia pasada, ¿no? ¿Cómo se está viviendo el tema de los pueblos originarios? ¿Cómo se está viviendo el tema de incluirlos, ¿no? En las decisiones políticas, ¿no? ¿Qué opinan, chicos? Tal vez empezamos con Fausto, bienvenido, Fausto. ¿Qué tal? Sí, bueno, me gustaría primero que nada saludarles. Un gusto estar aquí conversando con todas y todos ustedes. De verdad que un honor. Sí, me parece que es un tema además muy interesante porque, a ver, aquí en México, como tú bien mencionas, tenemos una población indígena que todavía existe, resiste y que además es muy amplia, ¿no? A diferencia de otros países de Latinoamérica que tal vez es más regionalizada o que se encuentra ya mucho más mermada, aquí en México todavía hay una cantidad importantísima de personas indígenas. Entonces, de verdad es un tema muy interesante, pero ¿qué es lo que pasa? Fíjate, justamente ahorita escuché que Mango también hablaba de la cuestión de las desapariciones y específicamente de las madres buscadoras aquí en México. Tristemente, los grupos indígenas aquí en México también se han visto terriblemente azotados, por decirlo de alguna manera, golpeados, amenazados por el crimen organizado, porque precisamente el crimen organizado aquí en México ha funcionado como una especie de brazo armado del capital. Es decir, muchas empresas gringas, canadienses, financian a estos grupos para que precisamente hagan que los pueblos o abandonen sus lugares de origen, abandonen sus regiones, para ellos poder controlar, instalar empresas, instalar fábricas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, fíjate, es bien interesante y bien triste aquí en México porque me parece que esta comunidad indígena, aunque es muy importante en número, sigue siendo también de las comunidades más vulnerables en cuestión de dinero, en cuestión de precisamente digamos, mantener su territorio, mantener incluso también sus costumbres, se ha visto mermado por todo esto del crimen organizado. Entonces, aquí en México hay un tema interesante desde el gobierno, y ya para concluir básicamente mi participación ahorita por el momento, el gobierno ha intentado en cierto grado aportar, ¿no? Ha intentado, por ejemplo, hacer varias ceremonias relacionadas a comunidades indígenas aquí en México. En términos de redes sociales y comunicación mediática se habla mucho de las comunidades indígenas aquí en México. Pero te digo, creo que de fondo, más allá de la forma que podría ser todo esto de hablar de nuestras comunidades y enaltecerlas, de fondo siguen viviendo muchísimos riesgos aquí en México y siguen siendo terriblemente vulnerables, ¿no? Entonces, pese a todo, insisto, a todo el esfuerzo que se puede hacer en términos mediáticos, sigue siendo bien vulnerable los pueblos indígenas en México. Y tristemente muchas empresas pues continúan hoy por hoy aprovechándose de ellos. El caso fue Adidas. No sé si vieron allá en Perú o bueno, en otros países, que precisamente Adidas sacó una playera hace pocos días de la selección mexicana, supuestamente trabajadas por manos indígenas. Después se supo que sí fueron trabajadas, pero que a las indígenas se les pagó muy poco, de verdad, muy, muy poco, para que produjeran estas playeras, ¿no? Entonces, sí se enaltece la empresa Adidas diciendo que trabajó con indígenas y a la vez las explota de manera terrible, ¿no? Entonces, híjole, vamos avanzando, pero hay muchísimo, muchísimo por trabajar. Y con eso concluyo, entre tanto, mi participación y muchísimas gracias y saludar a todos.